¿Qué ocurre cuando la vida parece alinearse perfectamente y de pronto todo cambia sin previo aviso? Esa pregunta define la historia de Michael J. Fox, un actor que alcanzó la cima del éxito a una edad temprana, solo para enfrentarse a un desafío que no podía controlar ni evitar. A finales de los años 80, su rostro era uno de los más reconocibles del mundo. Su carisma, su energía y su talento lo habían convertido en un símbolo de una generación. Sin embargo, mientras el público veía éxito y seguridad, en privado comenzaba una lucha silenciosa. Lo que hace especial su historia no es únicamente el diagnóstico que recibió, sino la manera en que decidió enfrentarlo. No se trata de una narrativa de derrota, sino de transformación, de cómo alguien redefine su propósito cuando las reglas del juego cambian por completo. Michael nació en 1961 en Edmonton, Canadá, en una familia donde la estabilidad no siempre era posible. Su padre, miembro de las Fuerzas Armadas, obligaba a constantes mudanzas que impedían echar raíces. Desde pequeño, Michael se acostumbró a empezar de nuevo, nuevas escuelas, nuevos amigos, nuevos entornos. Esa dinámica forjó en él una personalidad adaptable, pero también una sensación persistente de no pertenecer del todo a ningún lugar. Lejos de retraerse, desarrolló una herramienta que le serviría toda la vida: el humor. Era su forma de conectar, de hacerse visible en entornos donde inicialmente pasaba desapercibido. A los 9 años descubrió la actuación y desde entonces tuvo claro que ese sería su camino. No como un sueño lejano, sino como una decisión firme, incluso cuando no tenía garantías de éxito. Cuando llegó a Los Ángeles siendo apenas un joven, la realidad fue mucho más dura de lo que imaginaba. Sin contactos ni recursos, tuvo que enfrentarse a una industria exigente que constantemente le recordaba sus limitaciones, especialmente su estatura en un entorno que priorizaba la imagen. Audición tras audición, rechazo tras rechazo, la historia parecía repetirse sin cambios. Hubo momentos en los que regresar a casa parecía la opción más sensata. Sin embargo, algo lo mantenía avanzando, una mezcla de intuición y determinación difícil de explicar. En 1982 llegó su primera gran oportunidad con Family Ties. Su interpretación no solo cumplió con el papel, sino que lo transformó en el centro de la serie. El público conectó con él de una manera auténtica y por primera vez todo parecía encajar. El éxito se consolidó con Back to the Future, una película que lo convirtió en una figura global. Su personaje, Marty McFly, quedó grabado en la cultura popular y lo posicionó como uno de los actores más queridos de su generación. Pero en medio de ese momento brillante, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. A los 29 años, Michael fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. En lugar de hacerlo público de inmediato, decidió guardar silencio. Durante 7 años continuó trabajando, sonriendo frente a cámaras y cumpliendo con sus compromisos mientras procesaba en privado una realidad difícil de aceptar. Ese periodo estuvo marcado por la incertidumbre, el miedo y la necesidad de mantener una imagen que ya no reflejaba completamente su situación interna. En 1998 tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia: hablar abiertamente sobre su diagnóstico. Lejos de provocar un rechazo masivo, su confesión generó una ola de apoyo que demostró la conexión genuina que había construido con el público. Sin embargo, no se conformó con compartir su historia. En el año 2000 fundó una organización dedicada a la investigación del Parkinson, con el objetivo de impulsar avances científicos y mejorar la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad. Su implicación fue activa y constante, participando en campañas, encuentros con especialistas y espacios de decisión política. Lo que comenzó como una experiencia personal se transformó en un movimiento con impacto global. Este proceso también implicó un cambio profundo en su vida personal. Durante los años en los que mantuvo su diagnóstico en secreto, enfrentó dificultades emocionales que lo llevaron a hábitos poco saludables. Con el tiempo, decidió abordar esas etapas con la misma honestidad con la que habló de su enfermedad. La recuperación no fue inmediata ni sencilla, pero marcó un punto de inflexión en su forma de entenderse a sí mismo. En ese camino, su familia jugó un papel fundamental. Su esposa, Tracy Pollan, ha sido una presencia constante, no solo como apoyo, sino como compañera en un proceso que ha requerido paciencia, comprensión y fortaleza compartida. A medida que la enfermedad avanzaba, Michael fue adaptando su vida profesional. Continuó actuando durante varios años, pero llegó un momento en el que reconoció que ya no podía hacerlo en las mismas condiciones.
Su retiro no fue una retirada abrupta, sino una transición consciente. Decidió priorizar su bienestar y enfocarse en proyectos que le permitieran contribuir de otras maneras. Su trabajo en la fundación se convirtió en el eje principal de su actividad, demostrando que su impacto iba mucho más allá del entretenimiento. En lugar de aferrarse a una etapa pasada, eligió construir una nueva forma de estar presente. Hoy, su historia invita a reflexionar sobre el significado del éxito y la resiliencia. Michael J. Fox ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de aceptar la realidad sin perder la capacidad de encontrar sentido en ella. Su visión del optimismo no se basa en ignorar las dificultades, sino en reconocerlas y decidir cómo responder. Esa perspectiva le ha permitido mantener una actitud activa frente a la vida, incluso en circunstancias complejas. No se trata de una narrativa idealizada, sino de una experiencia real, con altibajos, avances y retrocesos. Al final, lo que define su legado no son únicamente sus películas, sino la manera en que enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida. Su historia muestra que el valor no siempre está en evitar las caídas, sino en aprender a levantarse con una nueva comprensión de uno mismo. Más allá de los escenarios y las cámaras, Michael J. Fox representa una forma de entender la vida en la que el tiempo, aunque limitado, sigue siendo una oportunidad. Y quizá esa sea la reflexión más importante que deja. No podemos elegir todas las circunstancias, pero sí podemos elegir qué hacemos con ellas.